Listo. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a brindar este webinar gratuito respecto a la ley de protección de datos personales y cómo el personal de seguridad, sobre todo en los controles de acceso, está involucrado, también tiene la obligación de proteger esos datos personales que recopila en sus controles. El personal de seguridad en general recopila información, anota los nombres, apellidos, registra datos, ya sea manualmente o digitalmente, utilizando una computadora o en el control de accesos que tenga electrónico. Entonces, esta ley es bien amplia y vamos a ver algunas disposiciones que involucran y también vamos a revisar algunos términos para tener un conocimiento mayor de esta ley sobre protección de datos personales. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden levantar la manito o escribir al chat y ahí yo lo voy leyendo. Mi nombre es Martín Fernández, el propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencia en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo, ¿no? Hoy día el tema tiene que ver con seguridad patrimonial, seguridad privada, sobre todo en los controles que tenemos en las diversas unidades donde nos encontramos laborando. Entonces, el tema de hoy día, como hemos publicado en nuestras redes, es sobre la protección de los datos personales en los controles de acceso de los servicios de seguridad privada, ¿no? Que brindan las empresas de seguridad privada. Como en los cursos que brindamos, siempre tenemos como referencia las normas legales y en este webinar también. Existe una ley de protección de datos personales, que es la ley 29733, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 016 del año 2024, el año pasado, del Ministerio de Justicia. Anteriormente, teníamos un reglamento también de la ley de de protección de datos personales, pero ese reglamento fue derogado y este nuevo reglamento está actualizado, tiene temas y da disposiciones respecto al manejo también de los datos personales que se recopilan de manera electrónica. Entonces, la información que vamos a revisar hoy día está en base a la ley de datos personales y su reglamento. Vamos a repasar algunas disposiciones que da esta ley y cómo nos involucra como seguridad privada, ¿no? De qué manera estamos involucrados, porque muchas de los datos personales que se tienen en las empresas inician con la recopilación de datos del personal de seguridad, ¿no? En la mayoría de las empresas suele ocurrir eso, por los controles que se realizan. El objetivo de esta ley, ¿no? Y su reglamento es establecer disposiciones para la adecuada aplicación de la ley de protección de datos personales y garantizar, ¿no? La finalidad es garantizar el derecho fundamental que tenemos todos nosotros a la protección de nuestros datos personales. Este reglamento, esta ley abarca a todas las áreas en las empresas que manejan información, recopilan datos, las áreas de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Donde se recopila mucha información todavía y la tienen almacenada en documentos físicos o documentos digitales. Entonces, esa información debe estar protegida.
nuestra información, la mayoría de nosotros que estamos en empresas, nuestra información está en las empresas y esta ley lo que busca es que se garantice la protección de esos datos personales de cada uno de los trabajadores. El objetivo de este reglamento, ¿no?, que hemos visto, de este reglamento y la ley, es regular un adecuado tratamiento por parte de las personas naturales, las entidades públicas y las instituciones pertenecientes al sector privado. Nosotros, al laborar en empresas de seguridad privada, pertenecemos, ¿no?, al sector privado. Entonces, esta ley lo que busca también es regular de manera adecuada el tratamiento de esos datos de las personas, ¿no? Datos personales. Es muy común para ingresar a alguna organización, una empresa, en la puerta, en el control de accesos, entregar el DNI, que se tome nota del DNI, que se escriba o se digite en la computadora los datos de las personas. Entonces ahí se comienza a recopilar los datos. Tener mucho cuidado porque también es una práctica en las empresas y en los trabajadores de seguridad privada, tomar foto y enviar por WhatsApp, ¿no? Ahora se ha normalizado bastante el uso de los grupos de WhatsApp, ha facilitado en las empresas el tema de los controles, pero en esos grupos de WhatsApp se maneja mucha información. Debemos tener mucho cuidado y dar disposiciones claras para no estar enviando fotos de los DNI, ya sea del anverso o el reverso. No podemos, porque debemos proteger esos datos personales, debemos proteger los datos que recopilamos en cada registro, en cada identificación que realizamos. Ok. Vamos a ver algunas definiciones. Es importante para poder comprender de qué se trata esta ley, cuál es ¿no?, su propósito, el alcance y todas las disposiciones que da. Nosotros vamos a revisar algunas disposiciones. Es entender a las definiciones, a qué se refiere, a los términos que la ley nos entrega, ¿no?, la ley de datos personales. Una primera definición es el banco de datos personales. Muchos de nosotros, ¿no?, y sobre todo el personal de seguridad y muchas personas también podemos entender el banco de datos como la base de datos, ¿no? En esta normativa la define como el conjunto de datos personales donde se pueda acceder sin muchos esfuerzos, sin hacer o sin entrar, en caso de información digital, sin entrar a tantas rutas, y se puede acceder a esa información, ya sea esa información centralizada, descentralizada, dependiendo de la organización. Algunas organizaciones, algunas empresas tienen diversas sedes, entonces manejan su información o en una sola base, un solo banco de datos, o algunos por cada sede también maneja su información. Entonces, a eso se refiere cuando habla la ley de banco de datos personales. Cuando uno va leyendo la normativa, vamos a encontrar diversas disposiciones sobre este banco, ¿no? Sobre la definición del banco de datos personales. Y datos personales se refiere a toda la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, audio. A esto se refiere al audio también,
sobre hábitos personales, sobre localización, direcciones, ¿no? O de cualquier otro tipo concerniente a aspectos físicos, económicos, culturales o sociales que hace identificable o las identifica a las personas. Y por eso hablaba al inicio, ¿no? De las diapositivas, que el personal de seguridad recopila el número de los DNI, datos personales, o el documento que le presente, alfabética, registra, anota los nombres. em, Cuando habla de información fotográfica o acústica, también están involucrados los centros de control y videovigilancia, ¿no? Porque ahí se registra por medio de las cámaras la información, también de imágenes o audios. Y por medio de esa visualización se puede identificar a la persona. Y esa información también se almacena. Y en ese almacenamiento ya estamos teniendo un banco de datos personal. Entonces, a eso se refiere cuando habla de datos personales, información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica sobre hábitos personales, tanto sea de localización, dirección o cualquier otro tipo. En algunas oportunidades vamos a encontrar una Sí, hay que información parecida a esta, ¿no? hacer. Donde las personas o el personal de seguridad registra en un Excel, en un documento, ¿no? Dirección, nombre, nacionalidad, algunos códigos o nombre del número de DNI de la persona que se está identificando. Entonces, en esa recopilación de datos, el agente de seguridad participa mucho. Esa información se transmite y debemos tener cuidado hacia dónde se transmite, con quién se transmite. Y esa información, lo que hemos visto al inicio, debe estar protegida y asegurada para garantizar que ninguna persona pueda venir y tomar nota de la dirección, del DNI o del nombre completo de la persona, de esa información que hemos recopilado nosotros en los puestos de seguridad como parte de la función de control, porque sí controlamos, sí es necesario identificar, pero una vez que recopilamos esa información también debemos proteger, debemos dar disposiciones de seguridad y tener bastante cuidado. Porque la normativa, y lo vamos a ver en la parte final, también habla de las áreas donde se encuentra esta información o donde se recopila esta información, deben ser áreas restringidas, seguras, protegidas. Cualquiera no puede entrar a esas áreas donde está el personal de seguridad recopilando la información y los datos personales. Cuando la normativa menciona sobre los datos personales, también considera dentro de su definición eh, que es identificable cuando se puede verificar la identidad de la persona de manera directa o indirecta a partir de los datos, la combinación de los datos que se han ido recopilando, ¿no? Ya, por cualquier medio, sea físico o electrónico, ¿no? En algunos lugares cuentan con escáner, con medios electrónicos para recopilar esa información e identificar a las personas. Entonces, esa información mm, queda en una base de datos, en un banco de datos personales. Entonces, también se debe proteger el acceso a esa información. La normativa también entrega una definición sobre datos sensibles.
¿no? Hablamos de datos personales y también datos sensibles. Los datos sensibles generalmente son la información sobre la salud, ¿no? La salud de la persona, datos genéticos, biométricos, neuronales, morales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar. Todos nosotros tenemos una vida privada y no podemos estar compartiendo esa información. Y esa información se recopila, ¿no? Ya no en estos datos en el área de seguridad, pero sí en las áreas de recursos humanos generalmente. Y esa información debe estar protegida para que ninguna persona pueda acceder libremente a esa información. Entre estos datos personales también están los hábitos de las personas, si tiene una afiliación sindical, la salud física o mental, toda información que pueda afectar su intimidad. Los centros médicos, aparte de manejar datos personales, también tienen muchos datos sensibles. Nosotros dentro de la gestión, la supervisión de seguridad privada, ¿no? Ya en un nivel de supervisor, coordinador, jefes, a veces tenemos acceso a la información, por ejemplo, de los exámenes médicos ocupacionales. Por ley no podemos acceder a los resultados de los exámenes médicos. Pero sí las empresas que realizan los exámenes médicos, los centros médicos, sí entregan el registro de haber realizado el examen médico. Es una hoja sencilla con los datos de las personas y el resultado, ¿no? Apto, no apto. Esa es la información que envía. No podemos recibir más que eso. Si en algún momento estamos recibiendo alguna información con respecto a los resultados de la salud, debemos corregir, no debemos tener acceso. Solo es información que puede ser revisada por médicos profesionales, ¿no? Médicos ocupacionales. Ok. Acá hay una pregunta de Guido. Guido pregunta, dice, si el registro, la hora de salida o rutina están definidos como parte de los datos personales. La misma hora, tanto de ingreso y salida, no, pero está conectada, amarrada a la persona que está entrando, ¿no? O que está saliendo. Entonces, ese es el dato personal que debemos, proteger y que va acompañada con la hora de ingreso, a veces con el cargo, ¿no? Que se coloca o que se registra. Entonces, ya ahí sí configura como datos personales y debemos tener cuidado a la hora de esa recopilación, porque esa información se registra en formatos, en cuadernos, y alguna persona podría interesarse o querer obtener esa información. Por eso es que se debe proteger. Ok. Luego, dentro de las definiciones, también está el encargado del tratamiento de datos personales. ¿Esto a qué se refiere? Que las empresas deben, las empresas designan personas, encargan a personas para el tratamiento de los datos personales, para el manejo de la información, ¿no? En algunos casos pueden incluso contratar a alguna empresa, contratar a una persona especializada en el manejo. Existen empresas que tienen profesionales encargados y la normativa también lo menciona como oficial de datos personales, que es la persona que se encarga de ese tratamiento, de esa custodia, de la custodia no tanto, sino de la supervisión de que la información esté protegida y de cumplir con todos los lineamientos de la ley. Nosotros estamos revisando algunos aspectos, estos
definiciones que debemos familiarizarnos para poder aplicarlo, ¿no? En la organización. Pero la normativa es bien amplia. La Ley de Protección de Datos Personales también define a los incidentes de seguridad de datos personales, que es la vulneración de la seguridad que ocasiona la destrucción, la pérdida, la alteración o manipulación de los datos personales, ya sea en comunicación o exposición sin autorización de esos datos. Para poder manipular, para poder tratar los datos, para poder exponerlos o enviarlos a otra persona, a otra entidad, debe contar con autorización y debe ser realizado por la persona encargada del tratamiento de los datos personales. Ya eso lo define como como incidente de seguridad de los datos personales. En los últimos meses, este año, sobre todo este año, el año pasado también hemos tenido algunos incidentes, ¿no? Algunas informaciones en instituciones muy cerradas, en instituciones importantes, ¿no? De la RENIEC, ¿no? El Ministerio del Interior también hubo información, no se ha tenido tantos detalles, pero ocurre, ¿no? Ha ocurrido. Entonces, esos son incidentes y que deben reportarse. Y por eso es que generalmente salen información a la prensa, porque se reporta al haber sido alterados, o al haber sido sustraídos o destruidos, ¿no? Esa información de los datos personales. Si ocurrió algún percance, ocurrió alguna manipulación sin autorización, ahí entonces estamos hablando de un incidente de seguridad de datos personales y se debe reportar. Luego también la normativa nos habla sobre el oficial de datos personales, que es la persona designada por la empresa, ¿no? Para que tenga el manejo, el tratamiento, ¿no? La verificación, este, y la implementación de las disposiciones que se dan en la ley de protección de datos personales. Nosotros estamos revisando algunas disposiciones, pero es bien amplia la ley, ¿no? Nosotros estamos enfocados en, en la recopilación de esos datos que realiza el agente de seguridad en los puestos de control, en los diferentes controles que tiene, pero la ley es mucho más amplia, ¿no? Porque las disposiciones son para las diferentes áreas que también recopilan información, sobre todo para las áreas de recursos humanos, el centro de control, ¿no? Centro de control y videovigilancia. Responsable del tratamiento de datos personales es la persona natural, la persona jurídica, pues en la empresa también que tiene o que decide sobre la finalidad de los tratamientos de los datos personales, que va a dar las disposiciones dentro de la organización sobre el tratamiento de los datos personales. Y como definición, tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones automatizados o no, pueden ser físicos que se realicen sobre los datos personales o conjunto de datos personales. Entonces, en esa operación o conjunto de operaciones está el personal de seguridad privada. El personal de seguridad privada registra, recopila y esa información la traslada también por medio de un correo, por medio de un WhatsApp, informa a otras áreas enviando esa información. Seguramente va acompañada de alguna consulta, de alguna comunicación, de alguna confirmación, pero está
tratando datos personales desde el momento que recopila la información, desde el momento que registra y que comunica a los diferentes, a diferentes áreas. La normativa también tiene un capítulo muy amplio sobre consentimiento. El consentimiento, desde el enfoque que estamos en los controles de seguridad privada, la normativa nos habla que para el tratamiento de datos personales tienen cuatro características. Uno que es un consentimiento libre, un consentimiento previo, un consentimiento expreso o consentimiento informado. Cada uno de estos consentimientos tiene unas disposiciones, sobre todo para informar a la persona que se va a recopilar sus datos, se va a manejar esos datos. Cuando les hablaba de, por ejemplo, del área de recursos humanos, ellos manejan los datos, informan a ESALU, por ejemplo, para poder asegurar al trabajador, a los bancos para poder aperturarle su cuenta y otro seguro, el SSTR, ¿no? Donde la empresa transmite o traslada esa información de datos para poder gestionar y complementar con otras entidades la formalidad, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, los datos tienen un tratamiento. En el caso de recursos humanos, cuando recopila esa información, lo hace por medio de formularios, por medio de documentos, y en esos documentos está la autorización también. Incluso esta normativa habla sobre el uso de la imagen de las personas, ¿no? Como les mencionaba, es bien amplio y tiene unos artículos ahí donde habla sobre el uso de la imagen de la persona de la empresa, el uso de la imagen de la persona para que lo publiquen en sus redes sociales, su página web, y lo utilicen en algunos folletos dentro de la misma organización de contar con el consentimiento del trabajador. Y hay toda una serie de formatos que le permite autorizar o no el uso y ese es un derecho de la persona. Generalmente para que nos aseguren, para que nos abran una cuenta, para el SSTR, por supuesto que tenemos que brindar ese consentimiento, ¿no? Si no, no se podría efectuar. Ese es en el caso de la recopilación de datos en el área de recursos humanos. Ahí aplica mucho este consentimiento. En los puestos de seguridad en donde se identifican a las personas, se solicita su documento para poder identificarlo, es necesario, también eso hay que tener en cuenta, es necesario identificarla para que pueda ingresar. Entonces necesitamos su DNI. O sea, eso no está en cuestionamiento, pero sí debemos tener bastante cuidado de tomarle foto y enviarlo por correo, por WhatsApp, ¿no? Porque ahí no vamos a tener control de esa información que estamos enviando. Entonces, en los controles de acceso, en la jarita, es recomendable colocar un anuncio, un aviso donde se le solicite a la persona que se identifique con su DNI para poder comunicar su ingreso, gestionar su ingreso y que pueda autorizar, ¿no? El ingreso por el cual la persona se ha acercado se ha personado a a la empresa. La normativa también nos habla sobre el tratamiento especial de los datos personales. Y acá entramos y me he puesto esta parte de, ¿no? los capítulos de la Ley de Protección de Datos Personales con respecto a la información, a los datos personales de niños, niñas y adolescentes.
¿Y por qué lo he incluido? Porque en algunas entidades, sobre todo los centros de estudios, el ingreso ingresan niños, niñas y jóvenes, ¿no? En algunos casos, los colegios, y en algunos casos, institutos particulares, ¿no? Entonces, debemos instruir al personal de seguridad de tener bastante cuidado con el uso, el manejo de la información o la identificación de esos menores de edad, ¿no? Y el registro. No podemos estar en un colegio, el personal de seguridad no identifica, pues, ¿no? A los alumnos. En los centros de estudio también están registrados, pero si se diera el caso, sobre todo en institutos, por ejemplo, los días sábados, llegan alumnos a centros de estudios a estudiar, sobre todo algunos idiomas, ¿no? Entonces, y en esos lugares tenemos personal de seguridad, donde debemos instruir de manera adecuada para proteger, si es que se solicita, esos datos personales. Debemos tener bastante cuidado, no podemos estar identificando. Tendríamos que contar con la autorización de los padres, ¿no? De los que tienen la tutela de los menores de edad. Ya cuando ellos se inscriben, se matriculan, están brindando sus datos. Esa información también ya debe estar protegida en el área de administración, ¿no? Y donde se almacene esa información debe estar protegida. Si hay alguna situación donde el personal de seguridad requiere o solicita, debemos tener disposiciones claras con respecto a los menores de edad. Por eso lo llama tratamiento especial, ¿no? De estos datos personales. En este caso, el primer contacto, el responsable del tratamiento de los datos personales debe informar al titular de los datos personales cómo se va a recopilar los datos. Generalmente va a ser en las áreas de administración porque para matricularlo va a tener que identificarlo, ¿no? Al niño, a la niña o al adolescente, lo va a tener que, pero ese es el área encargada. En el caso de seguridad debemos tener bastante cuidado y evitar estar identificando a los menores de edad. Luego, en la normativa también detalla la notificación de los incidentes de seguridad, ¿no? Ya hemos visto la definición de incidentes de seguridad cuando ocurre estos incidentes. Se debe notificar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dentro de las 48 horas. Estos incidentes se deben notificar cuando el incidente de manipulación, de sustracción de los datos es en grandes volúmenes, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de personas afectadas y que se ha sustraído, se ha sacado, se ha eliminado. Entonces, en esos casos, se debe comunicar a la Autoridad Nacional de la Protección de Datos Personales dentro de las 48 horas. Y por eso que nos terminamos enterando y nos hemos enterado en la RENIEC, que ocurrió en la RENIEC, que ocurrió en el Ministerio del Interior, porque hubo una gran cantidad de datos personales que fueron afectados y tuvieron que comunicar. Entonces, al comunicar, ya los medios periodísticos han obtenido esa información. Y además, las personas afectadas deben ser comunicadas también, ¿no? Que han sido afectados con su información o con sus datos. Cuando es el incidente de seguridad de datos personales no genera, no produce una afectación a las personas y fue corregido, fue superado, se reaccionó a tiempo, ¿no? Y no hubo una gran afectación y a volúmenes grandes, entonces no es necesario
informar a la autoridad de protección de datos personales, pero sí se debe registrar como un incidente, para que quede como un hecho, y bueno, se tomen las acciones correctivas, ¿no? Para que no ocurra. Ya sabemos, cuando comienzan a ocurrir algunos incidentes, después se puede producir algo mayor, ¿no? Entonces se deben tomar las medidas correctivas. Y esto es lo que le mencionaba, ¿no? El responsable del tratamiento de datos personales debe de documentar cualquier incidente de seguridad, incluyendo los hechos relacionados, ¿no? Sus efectos y las medidas adoptadas. Un informe, ¿no? De lo que ha ocurrido, ¿no? Sin necesidad de informar a la autoridad, pero sí un registro de lo que ocurrió, ¿no? Cuando ocurre este incidente, hemos visto una definición donde hablaba del responsable del tratamiento de los datos personales. Hablaba también del banco de datos personales. Por eso que consideraba en estas diapositivas las definiciones. Y debemos familiarizarnos, ¿no? En las normas legales siempre nos entregan definiciones. Esta es la normativa, ¿no? Esta es la ley del reglamento de la ley de protección de datos personales. Luego de la presentación y la introducción, nos entrega definiciones, banco de datos personales, ¿no? Incluso la acá de bloqueo, cancelación. Es importante familiarizarnos con esas definiciones para poder actualizar, incluir información en nuestros manuales de funciones del personal de seguridad, la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? El agente, el supervisor, cuál es su responsabilidad en el tratamiento de estos datos personales en las empresas, ¿no? Ok. Bueno, como les mencionaba, en este año hemos tenido unos incidentes de seguridad de datos personales. Interbank también sufrió una alteración, manipulación, sustracción de datos personales, comunicó y tienen que tomar las acciones respectivas para y avisar, ¿no? Comunicar a las personas que han sido afectadas. Es lo que indica la ley, ¿no? Y su reglamento. La normativa también nos entrega un capítulo sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar. He resumido algunas de estas medidas, sobre todo enfocado en lo que debemos manejar en nuestros controles, ¿no? En nuestros puestos de seguridad. Y la normativa da una serie de disposiciones respecto a medidas de seguridad para proteger los datos personales. Entre estas medidas nos indica que las plataformas, los sitios web, las aplicaciones móviles, ¿no? Los servicios digitales, todos los sistemas informáticos que son empleados para el tratamiento de los datos personales deben tener documentado e implementado el control de acceso a los datos personales. O sea, debe haber un procedimiento de cómo se va a ingresar a esa base de datos, a esa banco de datos personales y cómo se va a manejar. Debe ir acompañado de procedimientos para controlar el acceso, medidas de seguridad, ¿no? ¿Quiénes son las personas autorizadas? ¿Cuál es la ruta que debe seguir para poder ingresar, acceder a los datos personales? Incluye la gestión de los accesos, registro de usuario, eliminación,
¿no? Baja, a veces las personas que tratan o manejan datos personales renuncian, son retirados, entonces salen de vacaciones, viene otra persona, los reemplaza, tienen permiso, descanso médico, diferentes situaciones que se puedan presentar con las personas que tienen ese acceso. Entonces se debe establecer en esos procedimientos también estas eventualidades. No es que faltó alguien del área o dentro de las personas que tienen acceso a estos datos personales, como no se encuentra y se necesita cubrir, se pone otra persona. Está bien, puede colocarse otra persona, pero debe incluir un procedimiento para el acceso de esa persona que está reemplazando, cómo va a ser el acceso a los datos personales. El objetivo, recordemos, el objetivo es proteger los datos personales de las personas, que es un derecho fundamental de todos nosotros. En estos datos personales estamos incluidos nosotros. La normativa también nos habla sobre los controles de las áreas, de los ambientes, la infraestructura donde están estos datos personales, ¿no? Mantener áreas seguras, el control, el perímetro, la puerta, la ventana, la pared, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta información? El ingreso, ¿no? Y ahí hablaba de los puestos de seguridad, las garitas de seguridad, quienes tienen acceso a esa área, porque dentro de una caseta, de una garita, un puesto de control, eh, recopilamos datos personales y almacenamos datos personales. Y alguna persona interesada o con interés en alguna información puede, si no hay controles, puede acceder a esa información. Entonces debemos tener cuidado, debemos dar disposiciones, procedimientos para proteger la información. Hay una situación que se presenta en los servicios de seguridad privada respecto a la recopilación de los datos, por ejemplo, en los cuadernos, ¿no? Y los cuadernos se terminan, se renuevan. Ese cuaderno, ¿dónde va? Porque ahí hay información, hay datos personales en ese cuaderno. Entonces, ¿cómo se está eliminando? ¿Dónde se está guardando, almacenando, custodiando? Entonces, debemos establecer procedimientos para la protección de esos formatos, de esos cuadernos donde se registran los datos personales, generalmente de los trabajadores visitantes, ¿no? Asegurar que estas áreas solo puede ingresar personal autorizado. Se deben establecer procedimientos para el acceso a áreas seguras, control de puntos de acceso, áreas de despacho, carga y otras áreas donde las personas autorizadas no pueden ingresar, ¿no? Las empresas tienen áreas restringidas. Dentro de esas áreas restringidas deben estar también las áreas donde se almacenan, se guardan y la información, los datos personales de las diferentes personas que son parte de los trabajadores o visitantes, contratistas también, toda la información. O sea, el derecho a que nuestros datos personales estén protegidos aplica para todo, para los trabajadores de la empresa, para los contratistas, para los visitantes, em, para todas las personas que se registran o que se les recopila la información en los puestos de control o en los diferentes procesos que tiene la empresa, ¿no? Los diferentes puestos de seguridad, las diferentes puestos de control de seguridad, por ejemplo, identifican a las personas que ingresan, le solicitan el DNI, el brevete, el número de brevete, ¿no? Entonces, ahí ya se está almacenando y son formatos.
Y esos formatos se llenan, después ya no solo es una hoja, sino en el mes son varias hojas y en el año son varias hojas. Hay datos personales. Esa información que está recopilada en documentos físicos debe protegerse. Debemos establecer procedimientos de protección. También se deben establecer controles para em, asegurar, proteger los equipos, en el caso de equipos informáticos, donde se recopila información. A veces hay, en este caso, en esta imagen, está recopilando la información de manera manual. En algunos casos, esta información va a ser pasada a un registro digital. Y en algunas situaciones se registra directamente de manera digital. El agente está en su computadora y registra los datos. Entonces, en esos casos, los equipos, las computadoras, deben estar protegidas del acceso o de que sean violentados, que sean sustraídos, para evitar que los datos sean dañados, robados, ¿no? Hurtados. Mm, Dentro de la seguridad física se deben realizar incluso análisis de riesgo que evalúen las amenazas con respecto a los datos personales que tiene la empresa, ¿no? Cómo podrían verse afectados, si podrían sustraerlos, robarlos, quiénes estarían interesados en esa información. Cuando se retiren equipos también, a veces se cambian las computadoras, se renuevan las computadoras, se cambian equipos, se actualizan software. Debemos tener cuidado, sacan la memoria, se llevan la memoria, traen una memoria nueva, pero esa memoria está yendo con información, con datos personales. Entonces debe establecerse también un procedimiento, una custodia, y si se van a llevar equipos, porque están actualizando, no porque hay un interés en la información, sino por un tema de renovación de equipo, se debe asegurar que esos dispositivos no lleven información, no se estén llevando información de datos personales. Se debe proteger también. Y esto es algo que siempre escuchamos, ¿no? Con parte de la seguridad y salud en el trabajo también, orden, limpieza. Se debe implementar una política de escritorio limpios, pantallas limpias, de papeles, medios de almacenamiento que puedan, contener información. Mucho cuidado, ¿no? Es una recomendación, bastante cuidado. Por ejemplo, a veces a las garitas llegan, a las puertas principales, las empresas llegan currículum, ¿no? Nos entregan currículos, llegan currículos no solo para el área de seguridad, sino diferentes, em, para postular a diferentes cargos. Entonces debemos tener bastante cuidado porque en ese currículum que nos están entregando para de repente hacerlo llegar al área de recursos humanos, hay información de datos personales, ¿no? Están los nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, hay mucha información. Entonces también no podemos, alegremente estar utilizando como papel reciclado currículos donde hay datos personales. Entonces debemos garantizar y nosotros como seguridad debemos fomentar y debemos, este, informar a, a nuestros jefes, al área, a la administración donde nos encontramos laborando si estamos viendo que hay una vulnerabilidad con respecto al manejo, al tratamiento de los datos personales. La normativa también habla sobre armarios, archivadores, escritorios, cajones, donde están los datos personales. Esos cajones, esos archivadores,
Esos estantes donde se guardan los datos personales deben estar protegidos, deben estar asegurados, deben contar como mínimo con llave, como mínimo, con llave, que la llave, la cerradura esté en buen estado y que esa llave esté protegida, esté custodiada. No que cualquiera venga, abra y tenga acceso, ¿no? Y si ocurre eso, esa persona debe estar autorizada, debe haber un procedimiento, un documento que diga que esa persona está autorizada. De repente las que están en esa área sí están autorizadas a visualizar, pero debe contar con los estantes, los escritorios donde se guardan datos personales, deben contar con llaves, con cerraduras en buen estado. Las áreas en las que se encuentren los datos personales deben permanecer cerradas cuando no es necesario acceder a los documentos. Si no hay necesidad de estar revisando los datos personales y nadie va a estar viendo, revisando, sacando los documentos, entonces esa área o esos estantes deben mantenerse cerrados. Si es necesario por un tema de la operación sacar, meter los documentos, entonces sí podría estar abierto, pero siempre garantizando que esos datos estén protegidos, estén, cuenten con sistemas de seguridad para evitar que los datos sean sustraídos, manipulados, ¿no? No sabemos en qué momento alguna persona, incluso compañero, puede estar interesado en algún dato personal y no tiene el derecho de poder ingresar, contar con toda esa información para después querer acercarse, contactar o utilizar esa información. Por eso es que le mencionaba con respecto al uso del WhatsApp y se ha normalizado el envío, ¿no? Ya no se anota, sino se toma la foto del DNI y se envía. Llegó tal persona y se envía. Debemos tener bastante cuidado. No está permitido. Y no nos extrañemos también si alguna persona a la hora que se identifica nos dice, no le tome foto a mi DNI. Si quieres datos, puedes anotar, puedes escribir, pero no le tomes foto. Podemos encontrarnos con una persona que conoce sus derechos y nosotros por medio de este curso también queremos difundir esta normativa con el personal de seguridad para que pueda ajustar, transmitir, difundir con nuestro propio personal de seguridad privada algunas disposiciones que nos involucran con respecto a los datos personales. ¿No? Acá en la imagen vemos un agente de seguridad que tiene acceso a una computadora y es común también encontrar esto. Y van registrando los ingresos, van almacenando, tienen un Excel muy grande con mucha información, con muchos datos personales. Esa información debe contar con sistemas de seguridad, con protección. La persona que maneja debe estar autorizada, debe contar con un procedimiento, una política de autorización. Si falta, lo cambian, salió de vacaciones, la persona que viene a reemplazarlo también debe tener ese conocimiento y esa autorización sobre el cuidado y la protección de los datos personales. Ok, con esto estamos llegando a la parte final de la sesión del día de hoy. Si tuvieran preguntas, comentarios, hemos em, descrito, ¿no? La normativa de ley de datos personales y hemos segmentado algunos puntos y algunos capítulos con la finalidad de conectarlos, ¿no? Con las actividades de seguridad privada, sobre todo en los controles, en los accesos, ¿no? Donde se recopila información. Preguntas, consultas, comentarios, por favor, pueden abrir su micro. Tenemos conectado adelante Guido, adelante Guido.
Profe, disculpe, en el tema, por decir, de lo que es documentación archivística, existe, me parece, una normativa, una directiva en la cual indica mínimo 5 años para la depuración según el tipo de documentación que es. Para este tipo de lo que corresponde al reglamento de protección de datos, ¿hay algo similar también? No, no habla de cuánto tiempo debe estar almacenada la información, no habla la normativa de cuánto tiempo se debe cuidar, porque esa es el responsabilidad de la empresa, ¿no? El uso lo va a dar la empresa. La empresa es la que podría dar unas disposiciones por medio de procedimientos, ¿no? Cómo se va a eliminar. Por ejemplo, las instituciones educativas, los centros de estudio, universidades tienen exámenes de admisión y en esos exámenes están registrados datos personales también. Entonces, ya la misma universidad tiene sus políticas de eliminación de esos exámenes y donde hay datos personales, pero es una política de la universidad, esos plazos para eliminar, ¿no? 1 año, 2 años de haber dado el examen y lo pasa a eliminar, pero es una política de la empresa. En la normativa no establece esos plazos, ¿no? Claro, claro, en lo que usted da el ejemplo de, digamos, de los exámenes, en el tema de Ujú. control de acceso, en el tema de seguridad, porque aquí ha habido casos en los cuales, digamos, se presentó una novedad y te piden los cuadernos de 4 o 5 años incluso. Ya, ahí debe establecerlo la empresa. O sea, el cliente, la empresa de seguridad privada también debe establecer esas disposiciones. Nosotros, por ejemplo, en el lugar ahí donde laboramos, tenemos 1 año, ¿no? De 1 año pasamos a eliminar los, los cuadernos, pero elaboramos un acta donde va el nombre del puesto y desde qué fecha hasta qué fecha, y después el otro cuaderno. Entonces, y si se busca información, bueno, ya hay un documento, hay un acta donde se eliminó la información. Pero eso va a depender, como digo, de cada organización. Esto no es como el caso de los registros de seguridad y salud en el trabajo, que los accidentes, por ejemplo, deben estar en 5 años, 10 años cuando es enfermedades ocupacionales. No es no tiene el mismo manejo. Ok, acá San Miguel nos escribió, nos dice, ¿cómo se garantiza el principio de minimización de datos cuando se utilizan sistemas biométricos, huellas, rostros, en los controles de acceso? A ver, vamos a ir a la normativa. La normativa también nos entrega unos principios, o no sé si te has referido a principios o procedimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, habla principios rectores, que está el principio de transparencia, principio de responsabilidad. Pero creo que ahí de repente se ha referido a los procedimientos, ¿no? Si no me equivoco, San Miguel. Ok, la normativa, como yo explicaba, la normativa es bien amplia y abarca todo, sobre todo, y la actualización es justo el 2024, actualiza esos controles sobre huellas, porque esas huellas, esos rostros, ¿no? Como mencionas ahí, el iris de la vista, eso va a una base de datos, a un banco de datos, le llaman. Esos son datos personales también, pero esa información va a una aplicación, a un software donde se almacena. Entonces hay que seguir las disposiciones de control, de manejo, de tratamiento y de protección. Entonces ese equipo, ese dispositivo donde está almacenado
esas huellas, esos rostros, esas iris, deben contar con dispositivos y procedimientos de acceso. ¿Quiénes son las personas que acceden? Que deben contar con autorización, que accedan por medio de contraseña y que esas contraseñas sean actualizadas, sean asignadas, que queden registro de quién está ingresando, ¿no? Pues hay un tema tecnológico ahí. Eso es lo que podría mencionarte, San Miguel. Como les menciono, la normativa sí es bien amplia y está dirigida también a esos temas digitales, informáticos. ¿No? En estas diapositivas que hemos visto, he tratado de orientarlo a un tema de control de seguridad privada, sobre todo en los puestos de seguridad, para tener conocimiento, no caer en error. Y siempre es bueno que el personal de seguridad esté informado con la normativa, pueda acercarse con el cliente, con su propio personal, ¿no? Con nuestros agentes y hacerles saber sobre el cuidado de los datos personales, que es un derecho fundamental de todos nosotros. A nosotros tampoco nos gustaría que los datos personales que dejamos en la empresa o en otra empresa o en algún ingreso que tenemos se manejen alegremente, estén sin ningún tipo de seguridad. Entonces eso es lo que busca la normativa, ¿no? Poder difundir con todos que existe esta ley con su reglamento y que hay disposiciones respecto a los controles. Todavía no está muy difundido el Ministerio de Justicia, porque esto lo lidera el Ministerio de Justicia. Está haciendo esfuerzos para difundir la normativa, la ley, em, y lo ha actualizado por un tema de tecnología que también se actualiza todo, ¿no? La tecnología rápidamente cambia mucho, entonces han emitido este reglamento el año pasado, ¿no? Ok, ¿alguna otra consulta, preguntas, por favor? Comentar o aportes también, ¿no? Aportes. Listo, James. A ver, mientras de repente se animan a dar alguna otra comentario o información, aporte, nosotros como GCI Perú tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos algo de 330 participantes, ¿no? Ahí agregamos a personas que nos solicitan por medio de haber visualizado estos cursos o por alguna referencia, nos solicitan agregar. No compartimos el enlace para participar, ¿no? Por medio del enlace, sino me escriben a mi teléfono por el cual nos hemos contactado y ahí yo los voy agregando, me dan sus datos personales. En este grupo de WhatsApp solo tratamos temas de seguridad privada, seguridad patrimonial, seguridad ocupacional, ¿no? Seguridad de salud en el trabajo y también liderazgo. Compartimos algunos enlaces sobre cursos gratuitos, como el día de hoy que brindamos. Entonces, el grupo es muy orientado. A veces hay profesionales que realizan consulta y a veces hay profesionales que también comparten su conocimiento, su información. Los que deseen, los que están conectados o los que visualizan el video luego, pueden escribirme y le brindamos con sus datos, nos brindan su nombre y los agregamos al grupo. También, a ver, a ver, un segundo. Tenemos un canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube. Les voy a pasar el enlace. Este es mi canal donde vamos a compartir la clase de hoy, la sesión de hoy día. La vamos a compartir en un momento. Ahí les he pasado el enlace donde se suscribe usted y va a poder ser notificado a la hora que colgamos un video.
va a ser notificado y va a poder visualizar el curso. Ahí tenemos cursos sobre seguridad privada, sobre seguridad ocupacional, sobre liderazgo. Les recomiendo ver en el playlist o la lista de reproducción. Ya va a estar segmentado todos los cursos que desee visualizar y que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Hay cursos sobre serenazgo también, sobre controles de acceso, liderazgo, diferentes cursos que hemos ido brindando a lo largo de los años. A ver, acá hay una pregunta de Elena Lana Sarmiento, dice. En donde trabajo van a instalar un huellero y es con cámara, nos dice. Sunasfil puede solicitar el control de registros de este equipo. Hay que hacer algo ante Sunafil para instalar este equipo. No es necesario notificar a Sunafil, ¿no? La consulta que has hecho, no es necesario notificar a Sunafil que estás instalando un huellero. Pero si Sunafil llega y solicita, Sunafil va a llegar para solicitar el registro de ingreso y salida para evidenciar que la persona entró a laboral y se le pueda pagar. Eso es lo que verifica Sunafil. Entonces, ese sistema, ese software, debe registrar el ingreso y salida de la persona, que confirma, que evidencia que llegó a trabajar y les corresponde su pago. Puede ocurrir que un trabajador deja de laborar, se va a hacer una fila, dice, ¿sabe qué? A mí el 20 de octubre yo trabajé y no me pagaron. Entonces una FIL va a enviar una notificación diciendo, necesito el registro, sea manual o electrónico, de todo octubre, donde se evidencie que la persona entró a trabajar. Si no contamos con esa evidencia y el trabajador sí cuenta con esa evidencia, entonces nos van a multar, van a haber alguna sanción seguramente y se le va a tener que pagar al trabajador. Entonces, esa es la obligación ante Sunafil como empresa, que sirva para control. Ahora, esa información donde se registra la huella también es un dato personal. Debe estar el acceso, la persona que registra la huella, que maneja esa base de datos, que es un banco de datos, debe contar con accesos, autorizaciones. Si renuncia y el que viene, debe haber un procedimiento para ese acceso. Ya, eso ya no es una FIL, sino es un tema de control, seguridad de los datos personales, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día. Ok, estamos llegando a la parte final. Siempre que terminamos nuestras capacitaciones, pedimos que abran sus pantallas, sus cámaras para tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes que hemos este, compartido esta capacitación. Gracias, Luis. Gracias, Guido. Elena, Rosmel, buenas noches. Si hay alguien más que se anima, a ver. Buenas noches. Espero que haya sido de utilidad la información y compartan ahí, siguiendo nuestras redes sociales también. Compartimos las normativas, los documentos y clases como estas para mantenernos informados y, y mantener informado a nuestro personal también, ¿no? Que sepamos, y aparte que son derechos fundamentales que debemos cumplir y que nosotros también podemos exigir que se cumplan con respecto a nuestros datos personales. Listo. Muchas gracias, profe. Muy interesante la clase. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, Rosmel, Rolly. Gracias, Carmen. Buenas noches. Gracias, James. profe. Gracias, Juan Carlos, Guido. Gracias, Y ingeniero Martín. listo, Rosmel. Mi PC sale ahí. Ahora, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Juan Carlos. Ok. No, no te escucho bien. Ah, ya, ok, Socola. Listo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Lana, buenas noches. Otra oportunidad, profe. Listo. Gracias. Estamos en contacto. Buenas noches.